Buenas tardes. Inauguramos la última sesión de estas semanas de estudios romanos con la presentación del profesor Paulo Donoso, que es conocido por la mayoría de los aquí presentes como profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de esta ciudad, especialista en Tucídides, entre otros temas, quien ahora, sin embargo, nos va a hablar de Tácito, y para seguir con la aproximación polemológica que hemos tenido este día, hablará de la descripción del enemigo en las historias de Tácito. Muchas gracias, profesor Robertson. ¡Wow! Bien. Bien. Agradezco, ¿no?, el aprecio del público, de mis estudiantes. Efectivamente, el profesor Robertson pone un tema sobre la mesa que efectivamente en las últimas ponencias de hoy y de ayer se ha hablado de este concepto, el concepto de enemigo, que uno puede estudiarlo desde muchas perspectivas, muchos prismas. Esta mañana el mismo profesor Robertson se refería a esta noción de que Roma necesitaba de un enemigo, finalmente una construcción, un constructo cultural, político, para poder justificar la guerra bajo esta lógica, por ejemplo, del metus hosticus, ¿no?, el miedo al enemigo, etc. Entonces, mi ponencia, como bien decía el profesor Robertson, mi ponencia se enmarca dentro de un proyecto de investigación que estoy ejecutando este año, que fue obtenido por concurso aquí en la Universidad Católica del Paraíso, que trabaja de forma muy específica el concepto de enemigo natural en el mundo griego. ¿Bien? Por tanto, esta ponencia es una extensión en base a esa investigación que trabajé para el mundo griego del siglo V. En esa investigación, de la cual, bueno, estoy elaborando un artículo que espero que sea aceptado, ya fue enviado a una revista. Este artículo trabajé el concepto de este enemigo natural, una idea que es bastante interesante, porque en el mundo clásico, y por lo que yo pude determinar, no hay grandes evidencias de que el griego del siglo V entendiera por ejemplo, al persa o a sus enemigos más importantes que tiene la guerra del siglo V, como un enemigo natural, este enemigo que es permanente o que se construye desde un antes de todo, de los inicios. Esa es una idea que aparece con fuerza en el mundo helenístico. ¿Bien? Con fuerza aparece en el mundo helenístico con Alejandro, y después, bueno, se proyecta Roma de manera mucho más fácil, ¿no? Como una evidente, ¿no?, aproximación que viene del mundo helenístico. Pero el mundo helénico, griego, clásico, no conoce de manera absoluta esta identidad, esta noción de enemigo natural. Solamente Platón, ¿no?, en la República habla en una pequeña enunciación, pero ni siquiera lo explica, no va a explicarlo de manera clara. De hecho, en Tucídides, él habla del enemigo natural, pero el enemigo natural de Tucídides eran los mismos griegos, ¿no? Griegos estaban enfrentados entre ellos por conflictos internos, conflictos muy antiguos, que finalmente los ponen en juego. De hecho, esos griegos eran precisamente la aproximación que tiene Sicilia, la Sicilia de Hermócrates, por ejemplo, con Atenas, ¿no? Nosotros, los colonos, los colonizados, casi que dicen, nos autoidentificamos como enemigos naturales de estos atenienses que llegan con su prepotencia a invadir la isla, por ejemplo. Entonces, en esa lógica lo pone Tucídides. Entonces, esta ponencia, no voy a trabajar este enemigo con apellido natural, sino una visión más amplia, entrar en una dinámica más bien de significado, y como Tácito, un historiador que yo siempre he apreciado mucho por su lucidez. Ayer el profesor Bauzá nos comentaba cómo finalmente a través de Tácito se puede construir una imagen tan potente como la del emperador Augusto, Octaviano. Ese mismo Tácito, que tiene resonancias en su obra
a la misma Tucídides, hay un estilo bastante similar, ¿no? Y por esa aproximación y por ese finalmente gusto personal propongo las historias de Tácito. ¿Bien? Entonces, primero quiero hacer una pequeño barniz respecto a cómo el mundo romano entiende este concepto de enemigo. A diferencia del mundo griego, ¿no? Donde el concepto de enemistad está asociado también de manera fuerte a esta imagen del bárbaro, el otro, al mundo distinto, en Roma esta lectura tiene matices que son controversiales y diversos. Como bien sabemos, la historia romana se construyó, al menos según las fuentes, a través de un permanente estado de conflicto, ¿no? Las puertas del templo de Jano, fundado por el rey Numa Pompilio, fueron testigos del constante estado de guerra que dieron a Roma sus mayores triunfos y derrotas. Bien sabemos también que el Estado romano, según la lógica y la óptica de la historiadora Mary Beard, que ha sido citada permanentemente en estas ponencias, cree que la guerra no era necesariamente un estado permanente y definitivo, ¿no? Habían ciertos, ¿no?, episodios que motivaban, pero el mundo romano no era eminentemente un mundo de guerra, ¿no?, constante, o un mundo que pensara en violencia siempre. Sin embargo, van a haber ciertos episodios que van a marcar esta mentalidad romana y esta forma de entender, ¿no?, el conflicto y finalmente al enemigo. Las guerras contra los samnitas, las invasiones a Italia de Pirro y finalmente Cartago, ¿no?, obligan al hombre común, ¿no?, a formarse la opinión sobre quién era su enemigo. Los poetas, ¿no?, tardo-republicanos, tuvieron un activo rol en la construcción también de esta idea de enemigo. El poeta Enio, ¿no?, Enio es un poeta del cual tenemos fragmentos que han llegado a través de nosotros, gracias a Cicerón, a Varrón. Él dice Enio dice, el que vence no es vencedor, más si se le reconoce como vencedor. Bien, hay una idea muy latente, ¿no?, y que se ha hablado hoy en la mañana, cómo finalmente uno logra tratado de paz o hace acuerdos finalmente con enemigos o con opositores que están a la altura, ¿no?, del conflicto, ¿no? Cuando no, finalmente se aplica, ¿no?, la violencia total. Y también Varrón sentenciaba que solo los derrotados son aquellos que se entregan a los enemigos. ¿Bien? Entonces, hay una aproximación de la tardo-república que tiene que ver finalmente en quién, ¿no?, y cómo se vence en la guerra. Entonces, seguimos con otras definiciones, como digo, desde esta primera etapa literaria, ¿no? Varrón, La lengua latina, una obra que recomiendo a los estudiantes, cómo se trabaja de manera filológica las palabras, cómo surgen las palabras y los conceptos romanos. Varrón hace un trabajo pero realmente interesante y productivo. Entonces, se pensaba en este mundo arcaico, ¿no?, al cual apela Varrón, que esta denominación arcaica de enemigo era la de perduele, de perduelio. Perduelio es un concepto muy interesante porque asocia una palabra que cayó en el olvido bajo la idea de enemigo, pero después aparece en la República del Imperio. Perduelio es una forma jurídica para referirse a la alta tradición, ¿no?, una forma de acusar a una persona de conspirar contra el Estado, contra la patria, ¿no? Fue una forma política jurídica que tuvo una permanencia, pero que rápidamente, según estos autores, pierde el significado de enemigo, ¿no? Porque enemigo finalmente va a ocupar el concepto más conocido, que es hostis. ¿Bien? Hostis es este concepto, ¿no?, del cual deviene hostilidad, ¿no?, en el mundo, en la lengua castellana. Viene asociado rápidamente con la idea del otro enemigo, quien está, ¿no?, enfrentando a Roma de manera belicosa. ¿Bien? Entonces, como digo, Varrón, Enio, Cicerón van a estar permanentemente intentando definir. Y para mi gusto, la definición más interesante y controversial, porque también personalmente siento que no es tan así como lo muestra el autor, pero Cicerón en los oficios, él va a presentar que el enemigo, ¿no?, se diferencia también
del competidor. Bien. Un enemigo, en el caso romano, disputa sobre la honra y la dignidad, mientras que un competidor, la vida y la fama. De esta manera, Cicerón dice, la guerra contra celtíberos y cimbros se hizo con enemigos, donde no se buscaba la gloria del imperio, sino el total exterminio, mientras que con latinos, samnitas, sabinos, cartagineses y con Pirro se peleaba solo por el imperio. Bien, por el dominio, porque finalmente son dominios de otros estados que estaban buscando, ¿no?, acrecentar su espacio. Por tanto, Cicerón ya nos dice, ¿no? Entonces a mí me parece sorprendente cómo Cartago entra en esta nomenclatura de un enemigo que no es, no es un enemigo total, sino que otro estado que se encuentra en competición con Roma por el imperio, por el dominio. Entonces, como digo, no hay una definición exacta en la época republicana. ¿Bien? Esto lo estoy haciendo evidentemente para poder llegar a Tácito con todo el bagaje cultural que él recibe finalmente en época imperial. Este enemigo también, en tiempos de la República, no solo se refería a los habitantes, a personas, también a un territorio, ¿no? Recuerden que el concepto de ager, ¿no?, el territorio, habían varios tipos de territorios, como dice también el mismo Varrón. Estaba el ager romanus, el ager gabinus, el ager peregrinus, ¿no?, extranjero, el ager osticus y el ager incertus o incertus. ¿Bien? Por tanto, hay una definición también de estas tierras que Roma en su avance va encontrándose con una diferencia jurídica en estos ámbitos y define cuáles son las tierras enemigas, las tierras extranjeras y las tierras de las cuales no se sabe qué tipo de relación hay con Roma, ¿no? Inquietos, no hay certeza. Entonces, como digo, en esa lógica también el mundo romano va a ir construyendo no solo en personas, sino en un espacio, ¿no?, un espacio enemigo. Probablemente en época republicana el autor que más se refiere y de manera mucho más precisa al concepto de enemigo va a ser Salustio, ¿no? Salustio en sus obras, en Guerra Yugurta, en Catilina, él nos presenta esta idea del miedo, el metus hostilis, el metus hosticus. Un miedo que también se ve, ¿no?, en las fronteras de Roma y también al interior de la ciudad que se ve devastada y consumida por la guerra civil, ¿no?, las conspiraciones de Catilina, el enfrentamiento con Cicerón. Eso como digo, va creando un nuevo elemento que es el miedo. ¿Bien? El miedo que se apodera y de manera mucho más precisa y mucho más latente al interior de la ciudad más que fuera. ¿Bien? Porque ese enemigo interior de la guerra civil es invisible, no debe ser demostrado, debe ser encontrado, debe ser sorprendido en acto, en fragante delito. Bien, finalmente es lo que logra hacer Cicerón con Catilina. Por tanto, a eso apunta, ¿no?, esta idea nueva del miedo que se asocia a este nuevo personaje, ¿no?, que se declara enemigo. Entonces, en el periodo de las guerras civiles, ¿no?, de los últimos años de la República, se va a hacer frecuente también una fórmula jurídica que es la declaración de hostis contra ciudadanos ligados a los bandos políticos involucrados en el conflicto. Por tanto, el Estado de Roma declara a un ciudadano enemigo de Roma, ¿bien?, siendo él romano. Por tanto, ese tema es un tema muy interesante que ha sido trabajado recientemente por Annie Aleli en un libro, La Declaración de Hostis en la República Romana, que fue publicado en la editorial Ausonius de Bordeaux en el año 2012. De hecho, Juan Pablo me va a traer el libro, le conseguí solamente unas fotocopias. Y que fue una investigación supervisada por el profesor Rodá, que ha estado aquí un par de veces ya en la Semana de Estudio Romano. Él supervisó esta investigación que es muy interesante, está en francés, y que contiene ejemplos muy precisos sobre estos decretos emanados en la tardía república para romanos considerados enemigos del Estado. Estas consecuencias eran perentorias, evidentemente. Se perdía el derecho a ciudadanía,
se confiscaban los bienes, ¿no? Aplicado también a personajes no públicos, ¿no? César, Sila, etcétera. Pérdidas también de comandos y en el caso de quienes ostentaban poderes sacerdotales o religiosos también perdían estas funciones. Por tanto, es muy similar en el proceso al que también cumple un exiliado. Yo, trabajando la semana de estudios romanos anteriores y que el profesor Bauzá recordaba ayer, trabajé el caso de Ovidio. Ovidio, un personaje posterior a este periodo, ¿no? De época de siglo I, se enfrenta finalmente en una conjura que el emperador Augusto cree que Ovidio está en esta conjuración contra algunos valores, ¿no? del mundo romano. Uno de esos valores, por ejemplo, que estaban en el caso de la época de Augusto, era que estas obras, que es finalmente lo que el mundo cree que va a ser la condena misma de Ovidio, al componer el arte de amar y sus obras eróticas, eso habría escandalizado al príncipe. Eso es lo que dice, ¿no? Lo que se maneja, ¿no? En las voces, ¿no? Además de, ¿no? Quizás la tesis de Cacopino, que Cacopino es el que aplica esta idea neopatagórica, que él estaba entrando en esta secta que finalmente complicaba otros elementos del mundo estado romano. Pero si uno toma, por ejemplo, una tesis muy interesante de Andrea Barchiesi, un historiador italiano, él va a decir, no fue Ovidio el que entró en esta dinámica de ir contra el Estado con sus versos de amor o erótico, ¿no? Fue el Estado finalmente el que politizó la sexualidad. Esa es la tesis de Barchiesi, muy interesante. Entonces, claro, porque las leyes contra el adulterio, con una serie de temas, ¿no? De la familia de Augusto, fueron finalmente contra la poesía ovidiana. Pero ese es otro tema. Para volver al tema del enemigo. Entonces, como digo, esta idea de hostis, ¿no? El enemigo que se asocia en primera instancia al enemigo extranjero, ¿no? Extramuro del mundo romano, pero que luego entra, ¿no? En la dimensión propia, en la dimensión civil. Tácito la tiene mucho más clara, como digo, esta idea porque la recibe, ¿no? En toda la tradición historiográfica, primero de Cicerón, luego de Salustio, etc. Tácito es un historiador protagonista de una segunda fase de la historia romana. Una vez terminadas las guerras civiles del siglo I, ¿no? Él es también heredero de la Pax Romana y la nueva, ¿no? Construcción, el nuevo Estado que se funda con la dinastía de los Antoninos. Por tanto, él, siendo parte, ¿no? De la última parte de la dinastía Flavia, recuerden que como Tácito va a decir, yo llego a mi curso de honorum máximo gracias a Domiciano. Él lo dice. Domiciano fue un emperador bastante polémico, pero él dice, yo logré, ¿no? Mi máximo poder en el Estado de Roma gracias a Domiciano que me confió en mis labores, ¿no? como cónsul, etc. Entonces, en ese espacio, ¿no? Nuevo, como digo, en esta nueva etapa, Tácito lo que hace y lo que más se rescata de él, y quizás un elemento más importante, es que él intenta restaurar las historias de las primeras décadas del Imperio Romano con una retórica articulada al modo de los oradores de la República. Bien. Finalmente ya no estamos en la República, estamos en un imperio que avanza a caballo hacia el siglo II después de Cristo, y finalmente volver a esta retórica oratoria, esta retórica republicana que es la que representa, ¿no? Finalmente a Tácito. Entonces, en esa lógica, las conquistas, ¿no? Recientes de la cual es testigo en Germania, en Britania, van a ser los principales motivos de preocupación, ¿no? Histórica de Tácito. De hecho, las obras más conocidas de él son precisamente, ¿no? La Germania. La Germania es una obra de un nivel de análisis antropológico, entrar en la dinámica de saber quién es este personaje, se le humaniza, incluso supera moralmente al romano de Roma, ¿no? Lo supera por esta forma de vida que Tácito admira. El mismo
un historiador de comienzo del siglo XX, Gastón Boissier. Él hace una obra llamada Tácito, en la cual muestra y entra en esta investigación sobre la vida de Tácito, del cual sabemos muy poco. Y se cree que él había participado de manera activa en la pacificación, ¿no?, del mundo germánico de Britania. Britania tiene una conexión mucho más fuerte con él, ¿no? El encargado de Roma para la pacificación de Britania era su suegro, ¿no?, Agrícola. Por lo tanto, le dedica su obra, ¿no?, a su suegro, con gran cariño. Entonces, de Tácito, como ya les decía, Gastón Boissier, este autor francés de comienzo del siglo XX, va a ser superado este análisis, ¿no?, de Tácito por Sir Ronald Syme, del cual se hablaba ayer, que publicó el año 1958 en 2 volúmenes una obra, Tácitus, un estudio historiográfico y humano, intentando, ¿no?, acercarse a una comprensión del historiador romano en todos los aspectos de su obra. Bien. Syme también tuvo una particular dedicación en estudiar a los historiadores, ¿no? Y después de Tácito va a publicar Salustio en el año 64 y Tucídides en el año 63, un año antes. Entonces, él va a tener una predilección por estos historiadores, ¿no?, de esta orden más racionalista y analizarlos en su contexto, ¿no? Mientras revisaba para esta ponencia, no es lo último, pero un artículo que es de gran relevancia, que está muy bien escrito, es La vida y la muerte de Cornelio Tácito, publicado en la revista Historia, la revista alemana Historia, el año 2000, por Anthony Birley, un gran historiador que construye y bajo siguiendo el hilo de la epigrafía, va a seguir esta misteriosa vida del historiador Tácito. Entonces, tengo 3 episodios, ¿no?, que yo elegí para esta ponencia, en los cuales aparece, ¿no?, la vida y la forma, más que la vida, la forma en la cual Tácito se refiere al enemigo en las historias, ¿no? Recuerden, la obra de Tácito, la obra en la cual entra una dinámica mucho más interna, civil, son los anales, ¿no?, la descripción del gobierno de Tiberio, ¿no?, Nerón, Claudio, etc. Pero en las historias estamos, ¿no?, ya en la última fase, ¿no?, en la última fase, a la muerte de Nerón, se produce una cefalía monárquica en el año 68, 3 emperadores que mueren consiguiendo el imperio, aclamados, y después, ¿no?, la visión refundante que instaura Vespasiano con la nueva dinastía Flavia. En ese periodo, en ese contexto histórico, Tácito escribe sus historias. Entonces, como estaban estos emperadores aclamándose en distintos puntos del imperio, se va a crear una suerte de grupos políticos en la Germania, en los distintos puntos del imperio, para buscar apoyos, ¿no?, entre quién puede o no ocupar la vacancia que ha dejado Nerón. Y yo he construido, ¿no?, de forma artificial 3 tipos de enemigos, según una nomenclatura que se puede leer en la obra de Tácito, que es primero el hostis, ¿no?, el enemigo póntico, ¿no?, del Mar Negro, ¿no?, este mundo alejado, del cual también Virgilio es parte, ¿no?, finalmente muere en las costas del Ponto, ¿no?, exiliado. Es un lugar que para Roma sigue siendo, a pesar de que ya era parte, ¿no?, de una provincia, ¿no?, del Imperio Romano, aún así es un espacio que el romano de Roma lo considera fuera de esta civilización. Después está el hostis, el enemigo civil, y por último el enemigo germánico. Esos 3 ejemplos voy a proponer en esta ponencia. Para esta lectura utilicé una traducción castellana que es más reciente de la que existe en Gredos, que es del traductor Joaquín Soler Franco, que fue publicado en Zaragoza el año 2015 por la institución Fernando Católico, que es el Centro de Investigaciones Científicas que tiene España, y que es muy buena. Es la única, y viene bilingüe, con latín y castellano, que no trae, por desgracia, la editorial Gredos. Entonces, de la historia sabemos que hay 5 libros. Se perdieron, ¿no?, se fragmentó, desapareció los libros que continuaban. Entonces, el libro tercero va a decir Tácito, para referirse a este enemigo
de la zona del Ponto. Él dice en el libro tercero, en el capítulo 46, parágrafo 1, va a decir: por aquellos mismos días se vio alterado el orden en la Germania y quedó casi quebrado el poder de Roma por la negligencia de los mandos, la sedición de las regiones, el ataque de los enemigos exteriores y la perfidia de los aliados. Esta guerra, que se prolongó por largo tiempo, de su causa y el desarrollo de los hechos trataré más adelante. También se sublevó el pueblo dacio, nunca fiel, sobre todo en aquellos momentos en que a nada debían temer, tras ser retirado el ejército de Mesia. Mesia es la región, ¿no?, que se encuentra al lado de Dacia, ¿no?, una región que colinda con la costa del Ponto. Se mantuvieron quietos al comienzo de los acontecimientos, quedando a la expectativa. Pero, en cuanto vieron que Italia ardía en guerras y todo se ponía en contra y hostil, tras asaltar los cuarteles de invierno de la cohorte y su sala de caballería, se hicieron dueños de ambas orillas del Danubio. Continúa el relato en el mismo libro, capítulo 47. Tampoco se mantuvieron quietos los demás pueblos. Un esclavo bárbaro, ¿bien?, que en otro tiempo había sido prefecto de la Armada Real, súbitamente había alzado en armas el territorio del Ponto. Este individuo fue Aniceto, liberto del rey Polemón, que había gozado de gran poder en otro tiempo y que no podía soportar el cambio que suponía haber pasado al reino del estatuto de provincia romana. Reclutados en nombre de Vitelio era uno de estos personajes romanos de la cefalía, ¿no?, de la época de la cefalía monárquica, varios pueblos que habitan el Ponto, engañados en su extrema pobreza con la esperanza de conseguir botín, viéndose al frente de un no despreciable número de tropas, atacó por sorpresa Trebisonda, ciudad famosa por su antigüedad, fundada por los griegos en los límites extremos de la costa del Ponto. Allí dio muerte a una cohorte que había sido en otro tiempo cuerpo de defensa del rey. Después fueron distinguidos por la ciudadanía romana usando la bandera y las armas a nuestro estilo, pero conservando el talante negligente y licencioso de los griegos. Bueno, esta discusión interesante nos aporta un grupo de personas que viven, y quizás probablemente en el mundo contemporáneo sigue esa idea. La negligencia y la pobreza aparece como un elemento no asociado a estos pueblos. Sabemos que el mundo oriental era el elemento, la riqueza, ¿no?, la abundancia. El Ponto es la negligencia y la pobreza, ¿no?, y que heredan de forma, por sus antecesores conquistadores del mundo griego, esa forma de vida negligente, licenciosa, que Tácito no tiene ningún problema en decir que heredan de los griegos, finalmente. ¿Me quedan cuánto? Para dejar algo para la discusión. Ya. ¿No? Voy a tener que saltarme un pequeño parte porque si no alcanzo. Quiero terminar. La segunda discusión era la guerra civil, pero la guerra civil ya está, digamos, en los anales de Tácito. Solo quería ver un tema de las historias. Quiero terminar con el mundo germánico, ¿no? La sublevación bátava, los bátavos, pueblos que habitaban, ¿no?, la zona de la Germania, la Selva Negra. Julio Civil, ¿no?, el líder germánico con el cual se enfrenta Roma. Julio Civil, en las historias en el libro cuarto, ¿bien? ¿Y qué dice? ¿Y cómo nos presenta, ¿no?, Tácito a estos personajes que ya había trabajado previamente en la Britania, ¿no? Julio Paulo y Julio Civil, de estirpe regia, aventajaban con mucho a los demás. Fontella Capitón dio muerte a Paulo, acusado falsamente del delito de rebelión. Civil, cargado de cadenas, fue enviado a Nerón. Después de ser absuelto por Galba, estuvo de nuevo a punto de morir cuando el ejército pedía a gritos su muerte. Todo esto fue a causa de reyertas, y que de muchos males surgiera un principio de esperanza. Civil, de ingenio mucho más despierto de lo que suele ser los bárbaros, pretendía ser y actuaba como un nuevo Sertorio o Aníbal para presentar el mismo defecto en su rostro, ¿no? Le faltaba un ojo, ¿no?, tuerto. Y para no ser tratado como enemigo del pueblo romano y mostrarse como partidario acérrimo de su bando, había recibido cartas de Antonio Primo en las que ordenaba contener las tropas auxiliares llamadas por Vitelio y mantener a las legiones en sus puestos con la excusa de la rebelión del ejército de Germania. Civil,
ya dispuesto a rebelarse, ocultando mientras tanto sus más secretos y últimos objetos e ir tomando decisiones sobre la marcha, empezó a agitar la situación según el curso de los acontecimientos. Por orden de Vitelio, se publicaron las levas entre la juventud de los bátavos, asunto de por sí odioso y agravado por la avaricia y desenfreno de sus agentes, que buscaban a los elementos más viejos y discapacitados para luego darles la licencia por dinero. A esto se añadió el comenzar de nuevo a traer los jovencitos impúberes, más agraciados, como suelen ser la mayoría de estos esbeltos muchachos, para prostituirlos saciando su vicio de pederastas. Esto dio lugar a que los fautores de aquella injustificable sedición asusaran a la gente para que se negara a la leva. Civil, habiendo invitado a los principales de la nación y a los más capaces de la masa del pueblo en un lugar sagrado del bosque, ¿no? Recuerden que el bosque tiene esta connotación sagrada del mundo germánico, en un banquete, cuando vio que estaban calentados por lo avanzado de la noche y la animación de la cena, empezando a celebrar las glorias de su pueblo, pronunció las siguientes palabras: ya no nos consideran como antiguamente, sino que nos tratan como esclavos. ¿Cuándo va a llegar un legado con plenos poderes, aunque sea rodeado de una camarilla gravosa y altanera? Pero no, nos entregan en manos de prefectos y centuriones, que en cuando se hinchan de saqueos y de sangre los trasladan, y empiezan a buscar nuevos escondites de dinero para que saquear y diversos nombres y títulos de dar a lo que justificar su rapiña. Estamos amenazados por la leva que separará para siempre a los hijos de los padres de hermanos de hermanos. La situación de Roma nunca ha sido tan desastrosa, y en sus campamentos de invierno solo hay viejos y los víveres cogidos en botín. Levantemos solamente los ojos y no temamos los vanos nombres de las legiones. Nosotros, por el contrario, los germanos, tenemos la flor innata de la infantería y la caballería. A los germanos como consanguíneos y a las garias que persiguen los mismos objetivos que nosotros. Tampoco desagrada a los romanos esta guerra, de cuyo incierto resultado se culpará a Vespasiano. Y en caso de victoria, no tendremos que rendir cuentas a nadie. Para cerrar, solamente quiero decir, bueno, sabemos que esta visión romana del mundo germánico ha sido trabajada a través de la Germania de Tasto, pero en Chile, importante destacar quiénes han sido nuestros antecesores. En Chile, en el año 57 se publicó un artículo muy iluminador, don Héctor de la Caja, ¿no? de quien se cumplen 20 años de su fallecimiento este año. Y él publicó el significado del escudo en la Germania de Tácito, ¿no? Estas conclusiones fueron muy iluminadoras también para ver, ¿no?, cómo el mundo romano, en esta visión de don Héctor, que era más bien de la tarde antigüedad, cómo se asocia, ¿no?, una nueva figura, una imagen, un constructo, ¿no?, que proviene de la época republicana, pero que en época imperial, sobre todo en la obra de Tasso, se va a ir generando, se va a ir mostrando un nuevo modelo, ¿no? Y como digo, siguiendo esta idea de Cicerón, este modelo, ¿no?, que en un principio fueron los galos, Germania va a ser este enemigo por antonomasia. Ya la idea de Cartago queda en la retórica, pero en el peso real de las legiones y del actuar romano y de su eminente avance, este miedo se traslada a la Germania. Bien, Cartago queda solamente el recuerdo, en época de Tácito, ¿no?, el recuerdo que se usa como recurso retórico, pero la amenaza latente está en este espacio y Roma va a sufrir, como los especialistas del mundo antiguo, por esta amenaza que finalmente se vierte sobre el mundo romano. Eso, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Pablo por la ponencia. Me interesó mucho, particularmente porque es un tema que alguna vez toqué, digamos, en mi tesis, pero trataría específicamente a la hora de no relacionado exactamente con el tema de la ponencia de hoy, pero sí en esta cuestión que señalaste al comienzo sobre los antecedentes helenísticos de la noción de enemigo. Te recomiendo que prestes atención a los juramentos de los efebos. En el mundo helenístico hay uno muy interesante de la ciudad de Litos, en Creta, el cual, entre otras cosas, digamos, como parte de este rito de pasaje para convertirse en ciudadanos plenos, juran
odio eterno contra los habitantes de la ciudad vecina. Ah, claro. Digamos, hay una noción cívica del odio contra el vecino, que después hay un artículo muy interesante de John Maas que concluye con este famoso chiste, digamos, de por qué siempre están peleando con los vecinos y con quién más nos vamos a estar peleando, sino, ¿no? Entonces, esta cuestión de la importancia de la construcción del enemigo en la familia. Te quería preguntar si tenés pensado profundizar en la cuestión esta de la diferencia entre el enemigo cívico que mencionaste y el enemigo externo, ¿no? Entre el enemigo en el conflicto cívico exactamente, es decir, porque con estas connotaciones incluso que pueden llegar a tener de tipo sagrado, como uno se lo declara a Zucker y se le permite la posibilidad a cualquier ciudadano que le quite la vida sin ningún tipo de sanción, ¿no? Sí. ¿Querés contar si tenés Sí. pensado? Bueno, la parte de enemigo cívico no la pude leer por tiempo, me tuve que saltar, así que por eso no quedó un poco en el aire. Efectivamente, hay una denominación que es este hostis publicus o el hostis patria, el enemigo de la patria, que se asocia de manera casi exclusiva, ¿no?, a romanos que están involucrados en este conflicto civil y que va a tener, ¿no? Por ejemplo, el mismo César va a ser, va a ser declarado por sus enemigos, obviamente por el bando enemigo, bajo esta nomenclatura, ¿no?, el enemigo. Entonces, es interesante que ese término y en el conflicto civil, a mi entender y por lo que leí en Tácito, tiene muchas más consecuencias jurídicas y políticas en el ámbito interno que en el mundo exterior, que fuera de la frontera, porque finalmente el enemigo probablemente no se manejaban los códigos de la ciudadanía, por lo general no. El que pierde la ciudadanía finalmente es este enemigo que es declarado enemigo interno en la ciudad de Roma, ¿no? El que pasa a ser, y que en el mundo imperial, con la lex de alta majestad, la lex majestatis, no pierde toda posibilidad de asumir cargos, pierde toda dignidad, pierde los bienes, pierde incluso aquello que, la ciudadanía y todo aquello que pueda ligarlo con el mundo romano. ¿Bien? Y sobre el tema griego que mencionaste, es quizá en la nomenclatura, la palabra misma de enemigo en Grecia, que es εχθρός, significa odiar o odio y también enemigo. Tiene ambos significados, por tanto, para el mundo griego está vinculado. El griego tiene un enemigo porque lo odia. Con polemíos, claro. Claro. Sí, tocado un tema significado, interés muy querido por él. Yo llevo 20 años con esta temática de la barbarie. Y después la derivé a otra cuestión que se veía la barbarie y determinado otro. Pero alguna vez estuve en manos la Germania de Tácito y quizás te puede ayudar saber que los romanos, uno de los romanos, ha sido el que ha construido, le ha dado forma a la filosofía de la barbarie. Se llama Marco Tulio Cicerón. Y en todas sus obras hay un autor belga, se llama Roger, que hace un estudio, que yo pongo en mi tesis, con este mando, información al respecto, acerca de cómo se construye al otro. La palabra enemigo está inserta en una construcción del romano, de la identidad del romano. Ya que se identifica, construye al otro. El romano no era griego, en su concepción de cautelaridad, Claro. el caso del otro, sino que tiene la visión de ocupar territorio, que es una Germania más que un antropólogo, es un etnógrafo. Claro. La visión de Tácito. Sí, etnógrafo es la palabra correcta, sí. Claro, el Kant hacía adjetivación, si al otro no lo adjetiva jamás. Lo describe para que algún general romano vaya y conquiste el territorio. La verdad que no lo lograron iniciar, pero él fue un constructor de imagen del otro como un bárbaro a conquistar o aspirar. O alguna de las dos variantes. Puede llegar a ser, en la teoría de hoy, un aliens, una persona que se puede convertir, un alter,
una altura que sí se puede. La visión de años ya no. Pero vuelvo a decirte, el constructor de la imagen, la verdad es Cicerón. Cicerón dice que hay dos tipos de bárbaros. El bárbaro interno y el bárbaro externo. Sí. Los padres de la iglesia toman la misma concepción, por eso digo que es interesante. Entonces, Marco Antonio tiene una apolitio memorial, no una damnatio memorial, porque también no destroza la historiografía. En su época, en cambio construye un italiano, da un superior, emblemático. Entonces, ahí habría que durar un poquito, Sí. tomando algo sobre el tema. Enemigo y bárbaro son prácticamente dos caras de la misma moneda. Sí. Bárbaro interno. Sí. Quizás lo pasaste en algún texto que leíste y no te vino esta imagen que a mí me permitió iluminar y quiero decirte que me recreé toda la bibliografía de la auditora y la teoría de Historia ya establecido es excelente y se cumple en todos los textos de Luis. Perfecto, voy a hacer esa lectura. Efectivamente, Cicerón es el que da estas pinceladas, estas definiciones, ya en esta época republicana que quedan, finalmente que va a ser este corpus que la historiografía posterior la va a tomar de manera mucho más precisa, pero él es finalmente el que construye efectivamente esta imagen, ¿no? Me parece muy valioso. El bárbaro oriental, externo, oriental, tiene guantes. Claro. Es un nombre como el que vos pintaste griego. Claro. El occidental tiene ferófitas, que serían como dos apelativos. Entonces, fíjate como Marco Antonio es un hombre con guantes. No es alguien que pueda hacer alejandrinos, hacer así. Claro. Igualmente no se lo connota mucho más que así soberamente, porque el enemigo de Roma es Egipto y en este caso es Roma. Sí, bien, muchas gracias. Si me permiten, yo quiero hacer una acotación. Por supuesto. Así como en griego existen las dos palabras hectros y polemios, en latín existe también inimicus y hostis. Inimicus es el enemigo privado, personal de uno, hostis es el enemigo público. Ahora bien, importante que en el Evangelio, cuando se dice amad a vuestros enemigos, se emplea la palabra inimicus, o sea, el enemigo privado, o legal. No se dice amad al hostis. Sí. Para lo que valga eso. Yo al menos, a ver, para el elemento metodológico cuando empecé con este proyecto, fue muy iluminador, aunque fuera del tiempo, ¿no? La obra de Carl Schmitt. Y Schmitt va a decir que el enemigo siempre es público. Por tanto, en esa lógica, claro, es difícil hacer una asimilación desde el mundo contemporáneo al mundo clásico, pero ciertamente este tipo de legislaciones y de connotaciones apelan más al enemigo que está finalmente, que es una amenaza a la estabilidad, al enemigo de la comunidad. Al enemigo de la comunidad, por tanto, de lo público. ¿Bien? El enemigo interno, o sea, este enemigo privado. Tú mencionaste. Sí, pero hay algunas, por ejemplo, cuando Tucídides, ¿no? en la guerra de Córcira, dice, y eran perseguidos, ¿no? Se les mataba por ejemplo, por deudas, o se le acusaban en momentos ipso facto de deberme dinero o de creer que era enemigo finalmente. Bueno, no había en el mundo del ámbito privado no había ningún elemento que estableciera de manera jurídica por qué se le condenaba y se le mataba en el momento, en un contexto de guerra civil. Por tanto, el mundo romano lo que hace es más bien ordenar y generar una legislación en torno a este aspecto para evitar la confusión con el enemigo privado y evitar la venganza, la vendetta, cualquier tipo de elemento. ¿Sí? Muy bien.